2 de la tarde en punto, qué gusto es volverlos a saludar, reencontrarnos en este bien dateado luego de la Semana Santa, una semana de descanso, de reflexión, de recogimiento para muchas personas. A ustedes que nos ven a partir de este momento en la señal de Canal Institucional, les mandamos un fuerte abrazo. Bienvenidos a este magazine informativo que le lleva esos temas de interés que usted tanto necesita saber. Además, saludamos a los televidentes que se conectan a través de nuestra señal abierta y quienes lo hacen en todas nuestras plataformas digitales. Comenzamos con un nuevo tema del día, porque toda unión prospera o fracasa en el tiempo. Cuando se llega a la ruptura de esta unión, sobresale una figura jurídica que permite entre las parejas repartir aquellos bienes y posesiones que se obtuvieron en conjunto. Sin embargo, para que este proceso se dé de manera expedita y sin problemas de orden legal, se deben llegar a acuerdos y así llevar a cabo el procedimiento de liquidación de la sociedad conyugal en materia patrimonial. En Bien Dateado vamos a darle los detalles sobre las uniones maritales y la separación de bienes para que conozca los deberes y los derechos que median cuando se finiquita esta sociedad. Desde ya los invitamos a participar de este programa interesante, el cual busca sacarlos de dudas frente a este tema. En minutos, expertos nos ayudarán a entender todo lo que tiene que ver con las uniones maritales y separaciones de bienes. Desde ya, usted puede participar con nosotros a través de nuestras plataformas digitales y canales que están dispuestos a su servicio. Por un lado, va a encontrar nuestra línea de WhatsApp, muy sencilla, se la recuerdo, 312-487-0413. También recibimos sus mensajes y preguntas en nuestra cuenta de Facebook Live, donde nos encuentra como Canal Institucional. Aquí recuerde que los leemos. Tenemos una línea telefónica a la que también se puede comunicar con nosotros y es el 220-0707. 220-0707, dentro y fuera de Bogotá. No olvide digitar el indicativo 601. Comenzamos porque es que desde muy joven, Delcy y su pareja soñaron con la posibilidad de poder conformar una familia y lograr un soporte económico que les permitiera vivir sin apuros frente a las responsabilidades. Durante 7 años todo transcurrió normal, hasta que los problemas de las relaciones en pareja comenzaron a desmoronar un sueño que al final terminó en divorcio. Hace más de 30 años, el sueño de Delcy y su pareja era conformar y disfrutar de la empresa más importante de sus vidas, la familia. Pero un día el principal ingrediente se acabó y con ello llegó el divorcio. Empecé a trabajar muy joven, desde que salí del colegio. Anteriormente nosotras las mujeres más que todo estudiamos bachillerato comercial. Entonces ya después de que terminamos nuestro bachillerato, conseguíamos trabajo. Yo trabajé, mi trabajo fue en una notaría. Ahí adquirí una experiencia grande manejando papel sellado, manejando las máquinas, y eso me permitió a mí entrar a un buen puesto. Me casé muy joven, me casé con una persona también joven, lo conocí en el colegio. Anteriormente uno terminaba su bachillerato nocturno, entonces ahí lo conocí. Me casé con la ilusión de tener un hogar, de salir adelante, de conseguir muchas cosas. Mi tiempo de estar casada fue muy corto, no duré sino 7 años, pero en esos 7 años nosotros fuimos muy organizados, arrancamos con muchas cosas, empezamos a planear nuestra vida, conseguimos una casa. Después de pagar arriendo, pues vimos como la necesidad de conseguir una casa, se nos presentó la oportunidad y de ahí arrancamos a conseguir las cosas. Todo iba muy bien cuando de la noche a la mañana las cosas cambiaron, ya situaciones se presentaron, había muchos inconvenientes entre nosotros, entonces ya empezaron los problemas serios. Para esa época, pues, imagínense, terrible uno decir que me iba a separar, pues ni para la familia, ni para uno, ni para los amigos, no, eso era un complique terrible, el separarse. Inicialmente pues la familia pensaba que era que uno tenía otra persona. Primero que todo pensaban que el Señor no podía tener otra persona sino uno, entonces ya tomar esa decisión, entonces ya era pelear con el Señor, pelear con la familia, mirar a uno qué hacía con los hijos. Me acerqué a Dios y le dije, Dios mío, tiene que ayudarme a tomar una decisión, no es fácil, voy a arrancar sola, tengo 2 hijos,
y 2 hijos pequeños, porque estaban pequeños mis hijos, pero como todo tiene un tiempo, el amor se acaba, ya termina uno diciendo esto ya tiene que solucionarse. Entonces nosotros en tan corto tiempo como conseguimos las cosas, pues tomamos la decisión de que teníamos que vender y mirar cada uno qué hacía con su plata. Obviamente que uno con los niños pequeños, pues, y el sueldo para mí en ese momento ya sola, pues no me alcanzaba ni nada, entonces tocó tomar determinaciones y lo mejor fue llegar a un acuerdo, mirar a ver qué hacíamos, vendíamos lo que habíamos adquirido, teníamos una casa, 2 carros, más las cosas que habíamos ahorrado. Entonces en ese momento, ¿qué se lleva usted, qué me llevo yo? Y cómo compartimos, y así como que eso le ayuda a uno como que a salir de ese dolor tan cruel, que no es todo, porque de verdad que la plata, la repartición, pues no era todo en ese momento, pero sí le ayudaba a uno como a manejar, a soportar ese dolor que en ese momento tenía. Fui una persona organizada con el dinero, fui una persona organizada, claro, como yo tenía la responsabilidad de mis hijos, aprendí a que tenía que solucionar mis problemas. Y eso me sirvió también para más adelante conseguir lo mío, darles a mis hijos un ejemplo de conseguir las cosas. Después de tantos años me siento una mujer exitosa, una mujer echada para adelante, tengo mis cosas sola con mis hijos. En este momento mis hijos están ya organizados. Si yo tuviera la edad que yo tuve en esa época, yo creo que no hubiera de pronto hecho lo que yo hice, el recorrido que yo tuve en mi vida, con éxito para mí, que considero que ha sido mucho éxito, porque hice cosas buenas por mí, por mis hijos, por mi familia. Por otro lado, en Colombia en el año 2021 se casaron más de 37.000 parejas y otras 16.000 se divorciaron, según cifras de la Superintendencia de Notariado y Registro. El proceso de divorcio y separación de bienes es muy recurrente entre las parejas que deciden terminar su vínculo marital, por lo que en la mayoría de los casos se necesita de un fallo judicial para repartir los activos conseguidos durante el matrimonio. En Bien Dateado les explicamos qué significa la separación de bienes. ¿Qué tipos de matrimonios o uniones de pareja hay en Colombia? En la legislación colombiana existen 2 tipos de matrimonio, el civil y el religioso. El matrimonio civil puede realizarse ante un notario público o ante un juez civil municipal. Es el tipo de unión más común porque se formaliza de manera más sencilla y ágil y por lo general se celebra en notarías. La Corte Constitucional de Colombia reafirmó los derechos de personas LGBT al confirmar la validez del matrimonio entre personas del mismo sexo el 28 de abril del 2016. En cuanto al matrimonio religioso, este puede celebrarse por el rito católico o por otras religiones reconocidas por el Estado. Se da en el marco de la fe que ambos practiquen. Tanto en las figuras del matrimonio civil, matrimonio religioso o en las uniones maritales de hecho, se crean derechos y obligaciones para los cónyuges o para los compañeros permanentes. Algunos de ellos son los deberes o los derechos y obligaciones de socorro, auxilio, lealtad, fidelidad, entre otros. Todo matrimonio debidamente registrado en la Registraduría Civil colombiana conlleva los mismos derechos y obligaciones. En ese orden de ideas, en el momento de que las parejas decidan realizar una separación de bienes, debemos remitirnos al Código Civil colombiano, el cual en su artículo 200 nos dice cuáles son las causales para realizar esa separación de bienes. La primera de ellas nos indica el Código Civil colombiano que para que se realice esa separación debe tenerse en cuenta los mismos requisitos del divorcio. ¿Qué podemos definir como separación de bienes? El artículo 197 del Código Civil define la simple separación de bienes como la que se efectúa sin divorcio, en virtud de decreto judicial o por disposición de la ley.
Explicando lo anterior, la separación de bienes es una figura jurídica presente en el Código Civil colombiano que permite la separación total de los bienes de los cónyuges en un matrimonio sin que signifique el divorcio y la ruptura total de la unión. En esta se realiza la repartición de bienes entre ambos cónyuges, de las adquisiciones y o frutos que se hayan adquirido durante la relación, quedando en consecuencia disuelta y liquidada la sociedad conyugal, pero manteniendo el vínculo matrimonial. Cuando hablamos de separación de bienes, tenemos que precisar que en el matrimonio civil o religioso se forma la sociedad conyugal, mientras que en las uniones maritales de hecho se conforma la sociedad patrimonial. Al momento de liquidar tanto la sociedad patrimonial como la sociedad conyugal, se dividirán en partes iguales tanto activos como pasivos que se hayan generado y acumulado a lo largo de la convivencia y la vigencia de estas uniones. Es importante precisar que al momento de realizar la separación de bienes, esta debe realizarse bajo criterios de justicia e igualdad. Sin embargo, sí se deberá tener en cuenta la forma mediante la cual se va a hacer dicha repartición. Es decir, si es de mutuo acuerdo, las partes pueden definir expresamente cómo desean esa repartición. Y si no es de mutuo acuerdo y se encuentran inmersas algunas de las causales denominadas en el artículo 154 del Código Civil, el juez o la autoridad competente entrará a determinar cuál va a ser el porcentaje de repartición de bienes entre la pareja. Por otro lado, la Corporación Excelencia en la Justicia realizó un estudio que indicaba que entre 2016 a 2019 se registraron 41 divorcios por cada 100 matrimonios y en esas uniones se han consagrado justamente diversos acuerdos que siempre logran salir a relucir con activos que al final salen con diferentes figuras para finiquitar una sociedad conyugal. Es aquí donde renace el término separación de bienes. Este es el fondo de nuestro tema de hoy en Bien Dateado y para comenzar a ampliar, a ahondar sobre este tema y sobre todo para realizar nuestro contexto, hemos invitado a esta hora al doctor Carlos Pineda. Él es abogado de la Universidad Católica de Colombia y está con nosotros para ilustrarnos en la materia y sobre todo para entender más a fondo este tema. Doctor Pineda, gracias por acompañarnos en este Bien Dateado. Hola, muy buenas tardes. Es un gusto acompañarlos en este momento. Doctor Pineda, bienvenido. Empezamos preguntándole, ¿la separación de bienes es la principal causa para que los divorcios no se realicen de manera concertada? Sí, definitivamente es la principal causa. Obviamente hay muchísimas causas de diferente índole. La mayoría de esas causas son de índole, digamos, psicológico o sentimental. El engaño, el orgullo, la venganza, la revancha, la custodia de los hijos y los alimentos de los hijos también, pues impide que mucho de esto se pueda lograr de una manera consensuada, de una manera conciliada. Entonces, ¿a qué van siempre? A la lucha, a la pelea, al juicio, a donde el juez, y no se logra esto de manera conciliada. Pero la principal causa casi siempre termina siendo esto, el tema de la repartición de los bienes o el gasto de los bienes o la pérdida de los bienes dentro del matrimonio o el ocultamiento o simulación de venta de los bienes. Esta es una de las principales causas que impide que las cosas se puedan resolver por mecanismos alternativos de solución de conflictos. Doctor Carlos, ¿en qué momento una de las personas pierde el derecho de reclamar los bienes durante el divorcio? Bueno, es importante tener en claro que hay como una cultura de creer que porque hay un cónyuge que es declarado culpable, tiene automáticamente la pérdida de los derechos sobre los bienes. Los derechos sobre los bienes casi no se pierden a menos que sea declarado nulo pues totalmente el matrimonio y ya no se va a perder derechos sobre sociedad conyugal, sino derechos sobre unos bienes que se adquirieron en un momento legal cierto. Pero
más que cuando se pierden, es importante aclararle a la gente y digamos aclarar todo este tema, y es que no se pierden por ser culpable del hecho de causar el divorcio, no se pierden por la infidelidad, no se pierden por el abandono, no se pierden por irse más de 2 años. Por todas estas cosas no se pierden. ¿Qué puede pasar si yo soy infiel, si doy lugar al divorcio? Sí me pueden reclamar otro tipo de cosas como son indemnizaciones de alimentos, condenarme alimentos para mi cónyuge, alimentos para mis hijos o una parte de los perjuicios que se hayan causado en el tema de los bienes. Pero no, es muy raro que se pierda el derecho de reclamar los bienes durante el divorcio. Doctor Carlos, ¿y los bienes finalmente son repartidos estrictamente entre los miembros de la pareja o los hijos tienen derecho a recibir activos al momento del divorcio? Bueno, esto obedece a una regla muy básica. Si no hay un conflicto, si no hay un litigio, los cónyuges pueden definir a quién le asignan las cosas. ¿Qué puedo yo hacer? Lo que yo puedo hacer es decirle a mi ex esposa, a mi cónyuge, decirle, venga, yo tengo este bien, esta parte de mi bien, ya le libramos una deuda, ya pagamos una vivienda, ya pagamos un inmueble, ya pagamos unos vehículos, ya tenemos un establecimiento de comercio. Entonces, yo no quiero eso para mí, pero tampoco tengo la seguridad económica de poder seguirle dando una cuota. Entonces pongo mi parte del bien o mi bien completo a disposición de mis hijos para garantizar el pago de los bienes, de los alimentos, o simplemente lo entrego para no tener esa carga emocional que implica muchas veces tener esos bienes a nombre mío después de haberlos adquirido dentro del matrimonio. Entonces sí se puede hacer, se puede poner a nombre de los hijos, aunque pues sin salirnos mucho del contexto, no olvidemos que también los acreedores pueden hacer parte de la liquidación de una sociedad conyugal o una separación de bienes. Ahora hablemos de las parejas igualitarias. ¿También tienen derechos a dividir los bienes en caso de una separación en esta unión marital? Bueno, esto fue un logro independientemente de los temas morales y religiosos de nuestro país. Este es un logro que se hace a nivel equitativo y a nivel de justicia, ya que como no se contemplaba la unión igualitaria como una forma de conformar familia, tampoco se le daba derechos para poder separar sus bienes. Entonces, ¿qué pasaba en la práctica? Que cuando se compraban bienes y se conformaba una sociedad, se ponían las cosas a nombre de la otra persona para evitar que la familia después de una muerte. Esto se vio mucho con el tema del VIH cuando se dio inicialmente, que las familias reclamaran por su tema moral y por su tema de dejar fuera a esa pareja del mismo sexo. Entonces, después del 2016, la ley 54 del 90, que es la que habla de las uniones maritales de hecho, quedó modificada y amplió su espectro para que todas las parejas del mismo sexo puedan hacer parte de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, siempre y cuando se cumpla un periodo mínimo de 2 años de convivencia, que sea singular. Singular quiere decir que no sea con otras parejas, y permanente, que estén siempre ahí, y que no haya una sociedad conyugal anterior o que ya haya sido declarada disuelta. Pues doctor Carlos Pineda, abogado de la Universidad Católica de Colombia, de verdad muchas gracias por acompañarnos en este Bien Dateado para entender en contexto este tema. Es un gusto, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Ustedes pueden participar de nuestro espacio enviándonos sus preguntas al 312-487-0413 o comunicándose a nuestra línea nacional que ahí va a aparecer en pantalla para que interactúe con este espacio. Ahí está el 220-0707, 220-0707. Los atendemos en vivo en minutos con sus inquietudes. Por su parte, el divorcio y la separación de bienes son procesos que se vislumbran cuando las parejas deciden terminar su relación. Usualmente, la repartición de bienes presenta 2 caminos, el del común acuerdo o el legal. Sin embargo, juntos deben cumplir con todos los documentos y pruebas legales que ésta les exige para que se pueda dar de forma perfecta. Así opera este proceso.
En Colombia hay un régimen específico de bienes tanto para el matrimonio como para la unión marital de hecho, que es cuando tú te vas a vivir con una persona sin estar casada y con unas condiciones naturalmente específicas. Las dos, tanto el matrimonio como la unión marital de hecho, te dan un efecto patrimonial y ese efecto es la sociedad de bienes. En la sociedad de bienes, pues en el matrimonio se llama sociedad conyugal y en la unión marital de hecho es la sociedad patrimonial. Las dos tienen la forma del mutuo acuerdo para poderse separar o la forma contenciosa de acuerdo a lo que determina la ley. Cuando los compañeros permanentes toman la decisión de terminar la relación sentimental y en vigencia de esa relación adquirieron bienes, hay dos maneras de hacer la repartición de esos bienes. La primera es que pueden acudir a una notaría donde de manera voluntaria y consensuada toman la decisión y la manera de repartir esos bienes. Ese proceso notarial terminará con una escritura pública en virtud de la cual se culmina y además se hace la liquidación y disolución de la sociedad patrimonial de hecho que nació con ocasión de la unión marital. La vía del mutuo acuerdo en que se ponen precisamente de acuerdo con las cláusulas que van a pactar y la manera en que van a distribuir sus bienes. El régimen en este caso puede ser lo que hayan pactado en capitulaciones matrimoniales o lo que aplica en la sociedad conyugal a falta de capitulaciones, y finalmente pueden llegar entonces a hacerlo de mutuo acuerdo ante un notario, que el trámite se llama la liquidación de la sociedad conyugal ante notario, o podrían, sin caso de que no estén de acuerdo, iniciar un trámite que es un proceso de separación de bienes. Esto lo pueden hacer mientras están casados. Si lo que quieren es terminar el vínculo de pareja, se puede hacer un divorcio y como consecuencia del divorcio el juez va a declarar la disolución de la sociedad conyugal y procederá a un nuevo trámite que es la liquidación de esa sociedad a través de un proceso. Para poder llevar a cabo este trámite, las personas deberán aportar sus registros civiles de nacimiento, registro civil de matrimonio, fotocopias de sus cédulas de ciudadanía, inventario de bienes y acompañarlos con los respectivos certificados de tradición y libertad en el evento en que estemos hablando de bienes sujetos a registro. En cuanto a la duración de este trámite, dependerá en principio de si existe o no existe voluntad de las partes para llevarlo a cabo, ya que si existe un común acuerdo, el trámite se puede realizar en un plazo máximo de 3 meses. ¿Por qué de 3 meses? Porque es la duración que nos establece la Ley 640 como lapso máximo para que el centro de conciliación o el defensor o el comisario de familia convoque la respectiva audiencia y se resuelva de fondo la situación. Pero el mejor consejo que uno puede dar, evidentemente, es que esa separación se haga de una manera amistosa, consensuada, organizada y tranquila. El camino de la conciliación es el mejor camino porque evidentemente van a ahorrar tiempo, dinero y dolores de cabeza. Por otro lado, la ley colombiana concibe unos derechos y deberes entre las parejas a la hora de conciliar la separación de bienes. Conozca cuáles son y en qué consisten a la hora de concertarla. En la legislación colombiana, la protección a las uniones maritales de hecho, uniones libres, inicia con la expedición de la Ley 54 de 1990, que define la unión marital de hecho como matrimonio de hecho y establece que esa unión está conformada por 2 personas que, sin estar casadas, voluntariamente hacen una comunidad de vida permanente y singular y las denomina compañeros permanentes.
La fuerza jurídica y los efectos civiles de estas uniones maritales de hecho son las mismas que tiene el matrimonio civil. Cuando yo quiero liquidar esta sociedad, hay 4 maneras de hacerla. Puedo hacerla mediante escritura pública, puedo hacerla ante un conciliador, puedo realizarla mediante sentencia judicial o sucede, digamos, de manera natural por la muerte de uno de los compañeros permanentes. Lo más aconsejable es que lo realicemos mediante notario, porque ¿esto qué quiere decir? Que existe un acuerdo de voluntades, que existe un acuerdo entre las partes en el cual puedan determinar mediante documento privado qué va a corresponder a cada una de las personas que hacen parte de esta unión marital de hecho. Con relación a los bienes no se pierden, no es que se pierden, sino que la diferencia es que hay un periodo de prescripción, a la acción de la liquidación. Y no se pierden, sino que no ingresan a la sociedad patrimonial aquellos bienes que primero fueron adquiridos por los compañeros permanentes antes de declararse la unión marital de hecho, aquellos bienes también que fueron recibidos por herencia o por legado, o aquellos que fueron recibidos por donación, o los bienes que por capitulaciones maritales o patrimoniales los compañeros permanentes firman y pactan antes de declarar la unión marital de hecho. En la legislación colombiana tenemos 2 figuras que protegen la vivienda familiar y el patrimonio de familia. Todo bien que sea adquirido, ya sea por uno o los 2 compañeros permanentes, queda y que sea destinado para la vivienda de la familia, se queda afectado a vivienda familiar, determinando que este inmueble no puede ser enajenado, no se le puede hacer gravámenes o otro tipo de derecho real sin el consentimiento de los 2 compañeros permanentes. Tenemos también la constitución de patrimonio inembargable voluntario. Cualquiera de los 2 miembros de la pareja puede solicitar se afecte un inmueble con patrimonio inembargable de familia. Para hacer esta afectación se requiere que el inmueble sea de propiedad de la persona que constituye el patrimonio, que no esté embargado, que no tenga hipotecas, y que además no supere los 250 salarios mínimos. ¿Cómo proteger mis bienes antes de constituir la unión marital de hecho o la sociedad patrimonial? Hay una figura en nuestra normativa que se llaman las capitulaciones. Y si bien es cierto, en la norma lo más común es escuchar las capitulaciones en el ámbito matrimonial, pues la experiencia o la costumbre ha permitido que éstas se apliquen también a las uniones maritales de hecho, haciendo la salvedad que las capitulaciones deben realizarse antes de que se conforme la unión marital de hecho. El efecto es que permite a los compañeros permanentes una convivencia sin conflicto y sobre todo no hay conflicto cuando haya la disolución y la liquidación de la sociedad patrimonial. Con relación a si se pueden revocar, no, las capitulaciones son irrevocables y esto lo establece el Código Civil en su artículo 1778 y tampoco son modificables, salvo que se hagan antes de declarar la unión marital de hecho. Las 2:29 de la tarde, estamos en vivo en Bien Dateado a través de la pantalla de Canal Institucional hablando sobre uniones maritales y separación de bienes, un tema cotidiano a tener en cuenta y el cual estamos listos para poderlos ilustrar. Abrimos nuestro espacio donde ustedes preguntan, nosotros respondemos a través de nuestros invitados expertos. Es tiempo de resolver sus dudas. Les recuerdo rápidamente nuestros canales de comunicación. Tenemos la línea de WhatsApp donde atendemos notas de voz, el 312-487-0413. Aquí analizamos sus casos puntuales con nuestra abogada invitada. Además nos puede escribir en la transmisión que estamos originando en los dispositivos, en Facebook Live. Nos encuentra como Canal Institucional o Institucional TV. Aquí los leemos. Además puede comunicarse con este espacio en nuestra línea nacional 220-0707, 220-0707. Recuerde que si está fuera o dentro de Bogotá, no olvide digitar el indicativo 601. Es muy importante hacerlo. Y justamente para hablar sobre este tema hemos invitado a la doctora Jennifer Estela Marín. Ella es abogada especialista en Derecho de Familia y además docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Abierta y a Distancia.
Doctora, gracias por acompañarnos a esta hora. Bienvenida como siempre a Bien Dateado. Para nosotros es un gusto saludarla en directo. Hola, buenas tardes para todos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, doctora Jennifer, inmediatamente establecemos contacto con nuestros televidentes, quienes interactúan con nosotros en tiempo real. Por eso permítame saludo a esta hora a Susana, quien se comunica en nuestra línea nacional. Ella está aquí desde Bogotá. Susana, bienvenida a Bien Dateado y adelante con tu consulta. Gracias, buenas tardes también para todos. Mi consulta es la siguiente. Estuve casada hasta el año pasado por lo católico, pero mi esposo, digamos, se enamoró de una venezolana y se fue a vivir con ella. No estoy viviendo en la casa nuestra porque él la arrendó. Y aparte de eso, yo entonces puse un divorcio con él y aparte de eso embargué entonces los bienes que nos correspondían a nosotros, porque la pregunta es la siguiente. Sí. Yo pues instauré el divorcio, listo, pero después viene la separación de bienes, listo. Él ya viene conviviendo con esta persona, va para año y medio. Ella tiene derecho a esos bienes, claro que yo lo embargué, le embargué los bienes. Entiendo, pues inmediatamente. Él no quiere consensuar nada, no hay capitulaciones. No han llegado tampoco a un acuerdo. Quiero saber si yo tengo derecho, como la esposa legítima, sí, digamos, de este matrimonio, a los bienes, aunque él quiera decir que él los sigue disfrutando y sigue usufructuando de ellos. Perfecto, Susana, muchas gracias por acompañarnos a esta hora, por dejarnos sus consultas. Doctora Jennifer, ¿qué puede hacer nuestra televidente en ese caso puntual que ella plantea? Seguir con el curso del proceso que ha instaurado. Digamos que no hay ningún riesgo de que ella deje de tener derecho a los bienes que han conseguido durante la existencia del matrimonio, porque pues digamos que el matrimonio ha seguido su curso con normalidad. Dentro del matrimonio el Código Civil dice que por el hecho del matrimonio se constituye o nace, ¿no?, la sociedad conyugal. Y una vez yo inicio un proceso de divorcio, pues ya nace, por así decirlo, la sociedad conyugal y van a entrar todos los bienes que haya conseguido la pareja desde el momento del matrimonio hasta que se decrete el divorcio. Por lo tanto, los bienes que hayan conseguido dentro de ese lapso de tiempo, no hay problema, ¿no? O sea, son parte de la sociedad conyugal y el consejo es que siga con el curso del proceso hasta el final, ¿no? Ahí digamos que lo único que sí se podría tener en cuenta es que desde el año pasado, con una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, dice que las uniones maritales de hecho pueden subsistir, ¿no? Y pueden subsistir, sí, se pueden constituir como unión marital de hecho aún antes de la disolución la disolución o la liquidación de la sociedad conyugal. Pero digamos que si ella se casó y convivió con su esposo hasta hace año y medio, pues van a entrar los bienes, todos los bienes que hayan conseguido desde el momento del matrimonio hasta el momento en que se determine el divorcio. Perfecto, doctora Jennifer, a esta hora establecemos contacto con nuestros televidentes en Medellín. Ahí tenemos una televidente que se comunica en vivo con nuestro Bien Dateado. ¿Con quién tenemos el gusto? Horacio Aguirre. Horacio, bienvenido, qué gusto saludarlo a esta hora. Adelante con su pregunta. La pregunta mía es, hace 12 años me abandonó mi señora esposa enfermo, que a mí me dio un Guillain-Barré. Me hizo vender la casa a gente de esas bandas, me hizo vender obligado, me hizo que a ella le tenía que dar la mitad, se le dio la mitad. Después me negó el divorcio, aunque ya me divorciaron, me divorció un juez, un perito y un abogado, ya hace más o menos 6 años. En este momento yo ya conseguí, con lo que me quedó de la partición de ella, compré mi apartamentico. Sí. Mi Dios me favoreció, yo compré otro apartamentico. Ellas creo que se gastaron la plata y no compraron nada. Entiendo.
estoy divorciado, más ella no me ha firmado ningún papel que por qué no, y no ha querido aparecer. Sí. ¿Qué puedo hacer yo ahí? Ahí estoy yo estoy solo en este momento, porque todavía estoy un poco enfermo. Bueno, a la ella abandonarme enfermo, déjame en la calle, todavía me puede quitar lo poco que he conseguido después de que hubo el divorcio. Pues preguntémosle inmediatamente a la doctora Jennifer. Muchas gracias por estar con nosotros. Horacio, abogada, ¿puede pasar ese escenario que nos plantea Horacio? No, por ningún motivo. Una vez se ha configurado el divorcio, bueno, él no hace claridad, pero entiendo que sí, que se divorciaron y que hubo liquidación de sociedad conyugal, asumo que se hizo. Si no se hizo, ¿no? Y la sociedad conyugal, digamos, sigue viva, pues tampoco habría problema, porque la sociedad conyugal va a estar vigente hasta el momento en que se decrete el divorcio. Entonces, sí, el divorcio se decretó hace 12 años, lo que él haya conseguido a partir de el año 13, ¿no? En adelante hasta ahora, pues es de él, porque ya hay un decreto de divorcio, ¿no? Y en ese sentido, con los bienes que haya conseguido después de ese momento, después del decreto de divorcio, no pasa absolutamente nada y son suyos. Ella no puede entrar a reclamar, ¿no? Bienes cuando ya ha existido un decreto de divorcio y ya se ha hecho liquidación de sociedad conyugal, por lo que entiendo que explica el señor Horacio. Estamos en Bien Dateado hablando sobre unión marital y separación de bienes. Usted que llega a nuestra sintonía se puede comunicar con este espacio al 312-487-0413, también enviándonos sus preguntas por medio de audios, como lo hace nuestro televidente. Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Yo quisiera hacer una pregunta. Si uno lleva con una pareja 30 años y se fuera a separar uno, ¿es verdad que le toca a uno el 50% de lo que tenga? Perfecto, gracias por estar con nosotros en este Bien Dateado. ¿Qué tan cierto hay con esa afirmación que nos plantea nuestra televidente, doctora Jennifer? Sí, lo vimos durante el programa, ¿no? En las explicaciones que transcurrieron a lo largo del mismo. Y se los decía hace un momento, una vez por el hecho del matrimonio, si no existen capitulaciones matrimoniales para determinar el régimen matrimonial, se constituye o digamos que se crea la sociedad conyugal, ¿no? Igual la sociedad conyugal nace, entre la jerga de los abogados dice que la sociedad conyugal nace para morirse, es decir, en el momento en que la voy a liquidar, ahí surge la sociedad conyugal y se va a tomar todo el tiempo de duración del matrimonio. Y si yo no he establecido un régimen patrimonial donde determine cómo se va a dividir, ¿no?, esa sociedad conyugal cuando yo la vaya a liquidar, se genera un régimen que es el de la comunidad de bienes, y esa comunidad de bienes determina que el 50% es para un cónyuge y el otro 50% es para el otro. Para poder atender la totalidad de los casos, les recomendamos a nuestros televidentes que nos planteen a través de sus notas de voz y sus llamadas sus casos de forma puntual. Por eso nos vamos para nuestra línea nacional, el 220-0707. Ahí está María, quien saludamos desde la capital colombiana, desde Bogotá. María, bienvenida a Bien Dateado y adelante con tu pregunta. Hola, buenas tardes. Es que quiero preguntar algo. Lo que pasa es que yo estoy casada hace 15 años, pero mi esposo me fue infiel. Vivimos en la casa que me dejó mi papá, pues a mí y a mis 3 hermanos. También tengo un apartamento, pues que fui beneficiaria del subsidio de viviendas gratis que dio el gobierno por ser pues víctima del conflicto armado. Él me dice que no se va de la casa porque pues se puso algo de plata para construir y hacer algunos arreglos ahí. Y me dice que si pido el divorcio, él me va a quitar la mitad de la casa que nos dejó mi papá, pues a mis hermanos y a mí, y que me quita la mitad del apartamento. Pues no sé si él lo puede hacer porque pues yo le digo, ese apartamento él no lo trabajó porque fue algo que el gobierno me dio a mí y a mis 2 hijos. Nunca firmamos capitulaciones, entonces estamos casados solo por lo civil, entonces no sé cómo, no sé, y quiero saber si él me puede quitar la mitad de lo que tenemos, de lo que tengo, o no sé qué puedo hacer
Perfecto, Gracias. María. No, gracias a ti por estar con nosotros. Inmediatamente te orientamos con la doctora Jennifer. Doctora, ¿qué puede hacer en ese caso María? ¿Su esposo también le puede quitar ese bien? A ver, respecto del inmueble que fue adquirido por herencia, si digamos que está obviamente la justificación, ¿no? Y es producto de una liquidación de herencia, las herencias no hacen parte de la liquidación de la sociedad conyugal. Tendría que probarse, ¿no? El hecho de si se han aportado mejoras, ¿no? Porque luego a lo mejor sí que puede ser valorable, pero en principio lo que yo he adquirido por herencia, a título de herencia, no ingresa a la sociedad conyugal, o sea, hace parte de los bienes propios. Respecto al inmueble que fue adquirido por los subsidios del gobierno, pues ya es un inmueble que entra dentro del patrimonio y si ellos estaban casados, pues lo más lógico es que ese inmueble así esté en cabeza de ella y de sus hijos, pues la mitad de ese inmueble, ¿no? Sí entre a ser parte de la sociedad, de la liquidación de la sociedad conyugal. No sé en qué condiciones esté escriturado, ¿no? ese inmueble, pero si por ejemplo un 50% está a nombre de ella y otro 50% está a nombre de los hijos, pues el 50% de ese inmueble se va a tener que dividir en dos, ¿no? Uno para el cónyuge, entre cada uno de los cónyuges. Si por el contrario el inmueble lo que tiene es que en función de a favor de la protección del patrimonio de familia inembargable se constituye un patrimonio de familia donde son beneficiarios unos hijos, ¿no? Que es lo que normalmente se hace. Eso no representa que los hijos sean propietarios de ese inmueble, sino que ella es la propietaria y pues la totalidad del inmueble se va a tener que dividir entre los dos. Obviamente hay una protección a la vivienda familiar y si hay hijos menores de edad, pues lo lógico es que quien tenga la custodia de esos hijos menores de edad sea quien viva, ¿no? en la casa familiar, ¿no? Son temas a los que se pueden, los temas que se pueden acordar. Sí. Pero se tendría que revisar muy bien, ¿no? El caso concreto, cómo se recibieron los inmuebles para poder determinar. Pero en principio, respecto a este inmueble, sí que se entraría, ¿no? Dentro del patrimonio para liquidar la sociedad conyugal. Es la doctora Jennifer Estela Marín. Ella es abogada, especialista en Derecho de Familia y además docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, acompañándonos para orientar a nuestros televidentes a esta hora que se comunican con nuestro bien dateado hablando sobre unión marital y separación de bienes. Nos vamos para nuestra línea nacional. En Soacha se encuentra Miguel Mejía. Miguel, bienvenido y adelante con su pregunta. Doctora, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Yo estaba casado, nos separamos con mi expareja. Dentro del acuerdo al que llegamos, decidió ella renunciar al subsidio familiar y a lo que le correspondía a ella de una casa, a los gananciales que compramos aquí en Soacha. Yo le di un dinero a ella por esa renuncia, pero entonces ahora estoy realizando el trámite como tal de la separación de bienes. La separación de matrimonial ya se hizo, entonces quiero saber dónde se hace el trámite para que ella le hagan la devolución o la saquen del subsidio familiar. Perfecto, Miguel. Inmediatamente trasladamos su inquietud a la doctora Jennifer Estela Marín. Que ella pueda hacer el trámite de su subsidio familiar con otra persona. Vale, pues pero ¿han liquidado ya la sociedad conyugal? No, hasta ahora hicimos la separación. Falta la sociedad conyugal ya se liquidó. Hace falta la separación de bienes. Dos procesos diferentes. No, porque se han hecho, a ver, si se han divorciado, lo lógico es que se realice el divorcio ante notario, ¿no? Entiendo yo que ustedes lo hicieron de mutuo acuerdo y que ella firmó un documento privado donde renuncia a los gananciales. Lo que debió haber ocurrido es que si ustedes
ya se hizo ante notario, pero entonces ahora para hacer el trámite de la división de bienes, en la notaría me solicitan carta de la caja de compensación donde diga que ella ya sale de ese subsidio para que ella pueda solicitar nuevamente esos subsidios. Pues pienso yo que necesitarías hacer directamente la solicitud a la caja de compensación comunicando que o enviando una copia de la escritura pública que ha decretado el divorcio y la liquidación de la sociedad conyugal para que ella ya salga como beneficiaria de ese subsidio y pueda optar por otro subsidio, ¿no? Para que la caja de compensación por lo menos indique que ella nunca recibió el subsidio o que salió de ahí, de ese círculo familiar, en virtud del divorcio, aportando la escritura pública, y con eso yo creería que ya tendría vía libre para poder acceder a un subsidio familiar. Más televidentes comunicándose con este espacio en todo el territorio nacional. Desde Coveñas tenemos una llamada telefónica. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas tardes. Con Leida Bobar Castro. Qué gusto. Bienvenida a Bien Dateado. Adelante con su pregunta. La pregunta mía se basa en que yo voy para 40 años de estar viviendo con mi compañero. Y tengo 3, él es casado, él duró 2 años viviendo con la esposa, desde ahí él se dejó con ella y voy a tener 40 años de estar conviviendo con él. Él no se ha separado legalmente, entonces yo quiero saber qué puedo hacer para que él si ella tiene derechos. Entiendo. De los bienes que hemos adquirido nosotros ahora. Perfecto. Preguntémosle a la doctora Jennifer Estela, ¿él tendría en ese orden de ideas esos derechos, doctora? Hace un momento les hablaba de una sentencia del año pasado, que es la sentencia SC 4027 del 2021 del magistrado Luis Armando Tolosa. Es una sentencia donde justamente toca ese tema porque ahora es muy común encontrar parejas que han tenido matrimonios previos y luego no hacen divorcio, no liquidan sociedad conyugal, pero inician una unión marital de hecho, ¿no? Inicialmente la ley dice que sí, que para que se constituya la sociedad patrimonial tiene que haberse liquidado la sociedad conyugal anterior, ¿no? O la sociedad patrimonial anterior, porque no pueden coexistir dos sociedades patrimoniales, ¿no? Entonces, lo que ha indicado la Corte Suprema de Justicia a partir de esta sentencia es que para efectos de evitar un enriquecimiento sin justa causa, pues esos casos, se tendría que estudiar el caso en concreto, ¿no? Que efectivamente sea como lo está explicando la televidente, pero en esos casos donde han existido relaciones previas sin finalizarse formalmente, pero luego han iniciado uniones maritales de hecho, pues lo lógico es que se tome como esa primera relación como finalizada, ¿no? Hasta el momento en que dio inicio la unión marital de hecho. ¿Qué le aconsejo yo a ella? Que inicie todos los trámites para declarar la unión marital, ¿no? Para por lo menos tener iniciar el trámite de declaración de la unión marital de hecho, que perfectamente puede hacerlo. En lo posible, si pueden liquidar la sociedad conyugal anterior, ¿no? Y establecer ese divorcio de ese primer matrimonio, pues que lo hagan para poder sanear, ¿no? Esta nueva unión. Pero en principio ese matrimonio inicial, si duró 2 años, pues se debe demostrar judicialmente que ese matrimonio duró 2 años y que
hace 40 años ellos están conviviendo juntos y que por lo tanto todos los bienes que hayan adquirido durante los 40 años pues hacen parte de la unión marital de hecho, y los que se adquirieron en el lapso de tiempo que duró el matrimonio pues harán parte del matrimonio. Pero sería iniciar el proceso judicial para hacer la distinción entre uno y otro y así no tener ningún tipo de riesgo. Si alguno de los dos fallece, por ejemplo, pues se tendría que iniciar el proceso judicial probando que ese matrimonio duró solamente 2 años y que hace 40 años subsiste la unión marital de hecho y por lo tanto se va a decretar la sociedad patrimonial de hecho durante todo ese tiempo. Unión marital y separación de bienes. Nuestro tema del día hoy en Bien Dateado. Continuamos escuchando sus consultas en nuestra línea nacional. Saludamos a esta hora a John Jairo, quien se comunica desde Bogotá. John, bienvenido a Bien Dateado. Adelante con la pregunta. Sí, gracias. Mire, el problema consiste, pues, los dueños del predio son mi padrastro y mi mamá. Y es que lo que pasa es que hay una deuda del impuesto predial. Yo quisiera saber cómo se hace para ver que si se puede cancelar eso o qué, o en qué consiste una amnistía. Perfecto, John. Le preguntamos a la doctora Jennifer Estela Marín, ¿qué puede hacer en ese caso nuestro televidente, doctora? Bueno, la pregunta se sale un poco de lo que tiene que ver con la separación de bienes y la unión marital. De hecho, pero normalmente los municipios emiten, ¿no?, algunos lapsos o periodos de tiempo de descuento para que las personas se puedan hacer o puedan ponerse al día con el pago de los impuestos. Entonces sería un poco revisar eso. Ahora también hay algunas vigencias que prescriben, sería cuestión de revisar qué vigencias están prescritas y a partir de ahí ponerse al día con el pago de los impuestos de la vivienda. Nos vamos para nuestra línea telefónica en Soacha. También tenemos nuestros televidentes conectados con la señal de Canal Institucional. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas tardes. Marta, ¿me escuchas? Aló, buenas tardes. Qué gusto, Marta. Bienvenida a Bien Dateado. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes. Mire, mi pregunta consiste en... Yo me casé hace 20 años. Pero con la persona con la que me casé hace 10 que no convivo, pero nunca hicimos la separación legalmente. Yo acabo de adquirir un apartamento y quisiera saber si él en algún momento me puede venir a reclamar parte de ese apartamento, algo porque nunca hicimos la separación legal. Perfecto, Marta. Ya mismo le preguntamos a la abogada, ¿él puede realizar ese reclamo y afectar a Marta en ese escenario, doctora? Poderlo realizar podría hacerlo, va en la misma línea de la respuesta de hace un momento. Yo les aconsejo a Marta que se asesore, que hay una sentencia que dice que estas uniones, ¿no?, estas separaciones de hecho, que han sido así de hecho sin ningún tipo de formalización, pues hay forma de poder establecer hasta qué fecha duraron esas uniones, ¿no? Sí. Yo le aconsejo a ella que en la medida de lo posible la finalice, ¿no? Que formalmente liquide esa sociedad conyugal. No, ahora no recuerdo si era matrimonio o unión marital de hecho, pero independientemente de lo que sea, si es matrimonio que tramite el divorcio, si es unión marital de hecho que tramite la liquidación de la sociedad patrimonial de hecho para que no tenga inconvenientes. El caso es que cuando lo haga, pues tenga claro hasta qué fecha subsistió esa unión, ¿no? ¿Cuándo fue esa separación de hecho? Que se indique que existió una separación de hecho hace 12 años y para que esa unión marital de hecho o ese matrimonio
digamos, tenga vigencia hasta el momento en que subsistió esa unión, la separación de hecho. Es un caso muy similar al de Ciro Eduardo, que nos escribe hasta ahora: llevo 18 años de separado y aún no hemos resuelto nada a futuro, ¿eso me perjudica? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debe hacer él brevemente en ese sentido? Igual, sí. yo en esos casos siempre aconsejo que la gente, o sea, que las personas lo legalicen, formalicen la finalización de esas uniones, independientemente que sea matrimonio o sea unión marital de hecho, para efectos de o bien estar tranquilos con el tema de su patrimonio, o si quieren iniciar nuevas relaciones, también tengan tranquilidad respecto a esa sociedad patrimonial que se está conformando, ¿no? Perfecto. Sociedad patrimonial en el caso de unión marital o sociedad conyugal. Entonces lo que sugiero es que las finalicen. A veces dicen, bueno, pero es que después de eso he conseguido muchas cosas. No, pues tenga claro hasta qué momento funcionó y decir que hubo una separación de hecho, hasta qué fecha, que a partir de ahí, pues obviamente si se logra probar, pues hasta ese momento va a existir la unión. Perfecto, doctora Jennifer Estela Marín, ella es abogada, especialista en Derecho de Familia, además es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. De verdad, muchas gracias por orientarnos. Con muchísimo gusto y de nuevo gracias a ustedes por la invitación. 2:56 de la tarde, avanzamos con mucha más información de servicio en Bien Dateado en Vivo. A continuación, expertos te brindan guías, herramientas y consejos de cómo negociar una separación de bienes asertivamente o pacífica. ¿Qué líneas de atención existen y dónde encontrar ayuda? Al realizar la separación de bienes o liquidación de la sociedad conyugal, es importante que exista respeto y buena comunicación. Esta última puede ser de manera directa o por intermedio de sus apoderados judiciales. Para tener un orden, se sugiere elaborar un documento en el cual se indiquen los bienes adquiridos, como por ejemplo las cuentas bancarias, los vehículos automotores, las propiedades, e indicar el valor que corresponde a cada uno de ellos. Igualmente, se debe de especificar cuáles son los pasivos, es decir, las deudas vigentes al momento de la separación. Posteriormente, se debe de establecer si alguno de los cónyuges quiere quedarse con alguno de los bienes. En caso que no, esto se debe de especificar e indicar que serán vendidos y el porcentaje que corresponderá a cada uno de ellos. Luego de establecer el valor aproximado de los activos y de los pasivos, se divide de manera igual para cada uno de los cónyuges. Si los cónyuges no cuentan con los recursos suficientes para cubrir los gastos de un abogado independiente, pueden acudir a los consultorios jurídicos de las universidades autorizadas o, en su defecto, acudir a una sede de la Defensoría del Pueblo, donde les brindarán asesoría y representación judicial de manera gratuita. Es reconocer lo que realmente se pierde dentro de una separación, que no solamente está fijado, reducido a la relación de pareja, también en muchas ocasiones implica hijos, proyectos, sociedades. Y eso lleva a que, a pesar de la separación como pareja, sí se pueden encontrar puntos de encuentro que se tienen que mantener y que, más allá del dolor, tener la posibilidad que a largo plazo son situaciones o son procesos que se tienen que consolidar y que se deben mantener. Esto lleva a que podamos ir traspasar un poco la percepción que tenemos del otro frente a la separación y reconocer aquellas cosas que sí quedaron dentro de la relación de pareja que pueden seguir más allá del divorcio. La segunda es el reconocimiento y ubicar el conocimiento de muchas situaciones o muchas funciones que dentro de la dinámica de pareja o de la familia no son remuneradas, pero que sí tienen un impacto muy importante en la economía y que se deben utilizar como un factor de reconocimiento frente a la que la otra pareja o una de las dos parejas tiene. En muchas ocasiones
en la mayoría de los casos uno puede encontrar que una de las parejas tiene mayor capacidad adquisitiva, pero mientras la otra está desarrollando roles igual de importantes dentro de la relación que lleva a que se deba reconocer en el momento de la separación. Cuando nosotros nos fijamos en esos dos puntos, por ejemplo, lo que hacemos es reconocer más allá del dolor y las situaciones que nos llevaron a separar, cuán importante fue lo que estábamos viviendo, ¿ya? Y que dentro de esto de la separación de bienes y el reconocimiento del factor monetario, también se implique todo aquello que nosotros pudimos construir en estos tiempos o estos años que se vivieron juntos, ¿ya? Y eso lleva a que podamos fijarnos, ¿ya?, en un proceso mucho más equitativo y más ecuánime. Y en este Bien Dateado divulgamos algunas ofertas de empleo y educación que usted puede encontrar en las diferentes regiones del país. Recuerde que en este espacio siempre estamos a su servicio. En Bien Dateado encuentras ofertas de empleo y educación de tu interés. Esta oferta laboral solicitada en Medellín, Antioquia, te puede interesar. Está dirigida a un diseñador gráfico. El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de un diseñador gráfico. Quien ocupe este cargo se le realizará un contrato por prestación de servicios y tendrá un salario de 1.500.000 pesos a 2 millones de pesos mensuales. Encuentra más información en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y aplica con el número de solicitud 3175081. La plataforma Google invita a todos a inscribirse a los cursos gratuitos de marketing digital. Tendrá certificación oficial de Google Ads, certificación de asistencia por parte de la Academia MDA LATAM, acceso a la Masterclass jueves 7 a.m. a 9 a.m. y seguimiento personalizado. Para inscribirte solo debes ir a la página web www.madi.academy.com. Esta oferta laboral solicitada en Barranquilla Atlántico te puede interesar. Está dirigida a un dermatólogo. El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de un dermatólogo. El aspirante que llega al cargo se le realizará un contrato a término fijo y tendrá un salario de 3 millones de pesos a 4.500.000 pesos mensuales. Encuentra más información en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y aplica con el número de solicitud 3198307. En Bien Dateado estamos a tu servicio. A ustedes muchas gracias por acompañarnos en este Bien Dateado. Nos vemos el próximo jueves a las 2 de la tarde con mucha más información de servicio. Los dejamos con la programación habitual de Canal Institucional. Feliz resto de tarde.